Rose West, esposa, madre y asesina en serie. Así es la humanidad, si es que podemos llamarla así, y está en su peor momento. Sus terribles crímenes fueron a menudo eclipsados por los que cometió su marido, Fred. Pero ¿qué papel desempeñó en su retorcida relación? She's an evil, wicked woman. Se descubrió lo que parecía ser un mechón de pelo, y debajo había restos humanos. ¿Qué llevó a esta mujer a cometer algunos de los asesinatos más horribles que el país ha visto nunca? Cuando hayamos acabado contigo, vamos a matarte y a enterrarte bajo los adoquines de Gloucester. Por fuera, parecía ser el modelo perfecto de la normalidad, pero los acontecimientos que se desarrollaron en el número 25 de la calle Cromwell fueron crímenes que conmocionaron a Gran Bretaña. Crímenes que conmocionaron a Gran Bretaña. Rose West. Hidden behind smoked glass and under heavy escort, Rosemary West was inside the courts building within 5 minutes. Octubre de 1995. El tribunal de Winchester Crown se preparaba para lo que fue calificado como el juicio del siglo. En la sala del tribunal había autores, también había artistas, estaban los medios internacionales, era una auténtica mezcolanza mediática. Pero eso no restaba valor a la seriedad del caso. Una mujer se estaba jugando su libertad. En el banquillo, una mujer de 41 años se enfrentaba a 10 cargos de asesinato. Una de las víctimas era su propia hija. Su nombre era Rosemary Pauline West. No nos ahorraron ningún detalle gráfico sobre el destino de aquellas pobres chicas. Existía una evidencia patológica que indicaba el comportamiento sádico que habían tenido con estas chicas mientras todavía estaban vivas. Y finalmente decidieron matarlas. La mirada del jurado expresaba su incredulidad. Incluso el resumen de los discursos de apertura sobre el contenido del juicio que tuvo lugar fue abominable. Rosemary West apareció en el banquillo. No expresó mucha emoción ante la mayoría de las pruebas. Y cuando lo hizo, lloró o bajó la cabeza cuando hicieron referencia a Heather, su hija. Si estaba actuando o era algo real, es muy difícil de saber. Los acontecimientos que llevaron al tribunal de Winchester Crown en octubre comenzaron años antes cuando Bill y Daisy Letts tuvieron su quinto hijo, una niña a la que llamaron Rosemary. Rose nació el 29 de noviembre de 1953 en Northam, una pequeña ciudad costera llamada North Devon. Era muy pintoresca, bastante remota durante el invierno, pero en verano resultaba idílica. Tengo recuerdos encantadores de mi infancia en Northam, recuerdos preciosos. Había muchas tierras de cultivo, campos y estaba el mar. Durante las vacaciones escolares nos levantábamos y salíamos a la granja. Nos manchábamos de barro y arena y siempre nos esperaba una gran comida en la mesa. Fue maravilloso. Este idílico entorno ocultaba una dura vida hogareña para los niños de la familia Letts, que crecieron en un ambiente que estaba muy lejos de ser apacible. Rose se crió en un hogar muy disfuncional. Quiero decir que su padre, Bill Letts, era un hombre muy extraño. El padre de Rose era un déspota con su propia familia. Aunque a los demás les parecía una persona encantadora, en su casa era muy violento con su esposa Daisy y con algunos de sus hijos. Rose, hasta cierto punto, se libraba, porque su padre sabía que tenía cierto retraso respecto a los demás. Nunca estaba al tanto de las cosas y sus hermanos la llamaban la tonta de Rosie.
La familia tenía muchos problemas. Ella tuvo que pasar por experiencias abusivas. Pero nos ayudan a comprender ahora el ambiente en el que creció de niña y de adolescente y que le haría pasar de ser una persona vulnerable a otra criminal. Hay que tener en cuenta que su madre sufría fuertes depresiones y recibió un tratamiento electrocompulsivo cuando estaba embarazada de Rose. Vivíamos al lado de la familia Letts y todos sabíamos que los niños llevaban... Bueno, que no llevaban una vida adecuada, no salían a ninguna parte. Nunca les permitieron salir a jugar y ensuciarse, ¿no? Solo iban a pasear al jardín, pero no jugaban allí. Daban vueltas alrededor, muy circunspectos. Además, creo que nadie se interesaba por ellos, de verdad. No les permitían salir de aquellas 4 paredes. Además de la violencia doméstica, la joven Rose también fue víctima de abusos sexuales. Yo creo que las hermanas de Rose querían escapar de casa. Rose, curiosamente, aceptó el régimen y fue objeto de terribles abusos sexuales por parte de Bill Letts. Cuando quise obtener alguna prueba de lo que le había sucedido, ella me dio una versión suavizada de su infancia, donde su lado más siniestro casi lo describía con símbolos. En sus recuerdos aparecía un hombre con una capa y sombrero negros, casi una sombra que la seguía de niña cuando caminaba. Y eso fue todo lo que me contó. Podría ser que aprendiera a calmar a su padre, dejando que abusara sexualmente de ella. Es posible que tuviese alguna manera particular de lidiar con su padre, lo que significa que habría escapado de su brutalidad. Cuando Rose tenía 13 años, la familia abandonó Devon y se trasladó a Bishop's Cliff, a unos 25 kilómetros de Gloucester. Unos años más tarde, en 1969, la joven Rose Letts conocería a Fred West. Rose estaba en una parada esperando el autobús cuando conoció a Fred. Según ella, Fred tenía los dientes verdes y olía mal, pero dijo que era un encantador de serpientes. Cuando Rose empezó a quedar con Fred, supo que había tenido una vida aún peor que la suya, y lo que sucedió es que formaron la tormenta perfecta, pero era algo que tenía que suceder. En primer lugar, se olvida con frecuencia cómo conoció a Frederick West y la edad que ella tenía entonces, y pese a que ella era joven y quizás de alguna manera sexualmente activa, Frederick West tenía 12 años más que ella y era un hombre con experiencia. Fred West nació en 1941 en el pueblo de Matchmarkle, en Gloucestershire. A los 21 años se casó con Catherine Costello, conocida como Rena. Después de un año de matrimonio y de vivir en Escocia, Rena dio a luz a una niña, Charmaine, aunque parece que Fred no era su padre. Un año más tarde nació su segunda hija, Anne-Marie. La familia se trasladó al suroeste, pero después de unos turbulentos años de matrimonio, Fred se encargó él solo de educar a las niñas. De repente, Fred se emparejó con una joven Rosemary West, que entonces era bastante atractiva para su edad, y se la llevó para que cuidara de 2 niñas. Ella se fue enseguida a vivir con él a una caravana, y de ese modo entró en el mundo de Frederick West. El mundo de Fred West estaba dominado por el sexo. Le seducía la pornografía, la prostitución y el sadismo. Y pronto animó a Rose a unirse a él. Un año más tarde, y con Rose embarazada, Fred se mudó con su creciente familia a una nueva casa en Gloucester,
en el número 25 de Midland Road. El embarazo estaba bastante avanzado cuando se mudaron a Midland Road. Ella tendría entonces 17 años. Una chica de 17 años que iba a tener su primera hija, Heather, y tenía 2 niñas más a las que cuidar. Llevaba una extraña vida sexual en la que Fred la espiaba y la obligaba a mantener relaciones sexuales con amigos, con gente de paso que habían conocido. Todo esto era demasiado para una chica tan joven que tuvo que arreglárselas y que encontró la oportunidad de salir de su casa y se vio inmersa en aquella situación. En marzo de 1971, cuando Rose aún no había cumplido 18 años, la joven Charmaine desapareció. Y aunque West afirmó que se había ido a vivir con su madre biológica, la primera esposa de Fred, Rena, la verdad era mucho más siniestra. Fred y Rose West se casaron en enero de 1972. Ese mismo año, la familia se mudó de su apartamento de Midland Road a una casa en el número 25 de la calle Cromwell. Aunque Fred puso soltero en su certificado de matrimonio, no estaba registrado que se divorciara de su primera esposa, Rena. Junto con la pareja fueron sus hijas Anne-Marie, Heather y su recién nacida May. De la joven Charmaine, la hija del primer matrimonio de Fred, no se volvió a saber nada. La casa en el número 25 de la calle Cromwell no era muy grande. Era pequeña, y resultó ser más pequeña todavía cuando levantaron pequeños tabiques para hacer unos dormitorios diminutos donde la gente pudiese dormir. Al mudarse a la calle Cromwell, los West se vieron sobrepasados por sus problemas económicos. Para complementar los ingresos de Fred como constructor, modificaron el interior de la casa nueva para alojar huéspedes. La casa tenía 3 pisos y también un sótano, pero las habitaciones eran muy pequeñas y estaban demasiado juntas. Con una familia y probablemente media docena de huéspedes, la casa siempre había estado a rebosar. Sería muy difícil no oír pasos subiendo o bajando por las escaleras. Además de los alquileres, Fred West también sacaba dinero con actividades delictivas menores. Podríamos describir a Fred como un pequeño ladronzuelo, alguien que solía engañar a la mayoría de personas. Había sido condenado por robos menores de metales y de andamios, cosas así. A lo largo de su vida, siempre estuvo cumpliendo condenas menores. Sin embargo, pocos meses después de que se mudaran a la calle Cromwell, Fred y Rose llamaron la atención de la policía por un asunto mucho más serio. Conocí a Fred y Rose haciendo autostop en 1972. Se paró un coche con una pareja dentro. La chica bajó la ventanilla y me preguntó que a dónde iba. Parecía muy amable. No era mucho mayor que yo. Y me dijeron, venga, te llevamos a Gloucester. A Caroline Roberts le cayeron bien Fred y Rose, y cuando le ofrecieron un trabajo de niñera, se puso muy contenta. Me llevé muy bien con Rose desde el principio, quizá porque casi teníamos la misma edad. Era bastante mimosa y afectiva y le gustaba demostrarlo. Te miraba el pelo y te decía, me encanta tu pelo, es precioso y tienes unos ojos encantadores. Era muy mimosa. Aunque se llevaba bien con Rose, a Caroline le preocupaba el comportamiento de Fred. Después de pasar 2 días con ellos, me di cuenta de que Fred era un sobón. Siempre estaba toqueteando a Rose. A veces le pasaba la mano por la ropa o por la falda cuando ella estaba haciendo algo en la cocina. Pero lo peor era su pedantería. Presumía de cosas realmente extrañas. Una vez me dijo, si te quedas embarazada no te preocupes, porque practico abortos. Ya lo he hecho antes. Una semana antes de irme de allí, me dijo que Anne-Marie
que tenía 8 años, ya no era virgen. La niña, que estaba en la habitación, agachó la cabeza y yo pensé entonces que quizá debían abusar de las niñas. Cuando Fred y Rose le pidieron a Caroline que tomara parte en una orgía, decidió salir de la calle Cromwell. Sin embargo, un mes más tarde encontraría a los West de nuevo cuando hacía autostop para ir a casa y estos la recogieron. Rose salió del coche sonriendo y disculpándose. Me dijo que estaban muy arrepentidos por lo que me habían dicho. No tenían malas intenciones. De repente golpearon a Caroline hasta dejarla inconsciente. La ataron con cinta adhesiva y la llevaron a la calle Cromwell. Me llevaron a la habitación delantera de la primera planta. Aunque iba atada con cinta adhesiva, dejé que me metieran en la habitación. Entonces, Rose trató de besarme y tocarme. Por supuesto, me entró pánico y comencé a gritar otra vez. Pero me amenazaron y me ataron. Ese fue realmente el comienzo de una noche de 12 horas de abusos sexuales. Me golpearon y me hicieron sentir como si estuviera a punto de ser operada. Para mí Rose era como una madre y una amiga. Y sin embargo, me estaba traicionando y agrediendo sin que pareciera importarle. Creí que era mi amiga. En cierto momento, alguien llamó a la puerta y pensé que tenía que arriesgarme y empecé a gritar. A Rose le entró el pánico y me puso una almohada sobre la cara y trató de sujetarme. Lo siguiente que recuerdo es que me quitaron la almohada, me cogieron por la garganta y vi la cara de Fred frente a la mía. Estaba furioso y Rose estaba detrás mirándome por encima de su hombro. Fred me dijo: vamos a llevarte al sótano y dejaremos que nuestros amigos negros te utilicen. Y cuando hayamos terminado, te mataremos y enterraremos bajo los adoquines de Gloucester. Hay cientos de chicas enterradas allí. La policía no las ha encontrado y a ti tampoco te encontrarán. En ese momento habría deseado estar muerta. Ojalá no me hubieran quitado la almohada porque... Lo siento. Pero sigo emocionándome. Porque fácilmente lo podrían haber hecho. Rose tuvo que bajar a cuidar a los niños, así que me quedé sola allí arriba con Fred. Y durante ese tiempo me violó. No duró mucho. No me pegó físicamente, ni me amenazó. Pero no podía escapar porque tenía las manos atadas a la espalda. Después de que me hubiese violado, empezó a llorar y se disculpó por lo que había hecho y me dijo: por favor, no se lo digas a Rose. Si se entera, nos matará a ti y a mí. Después de decirles que se quedaría con ellos en la calle Cromwell, Caroline consiguió escapar. Pero una vez que hubo denunciado los hechos, decidió no aportar pruebas ante el tribunal. Sin ella saberlo, fue una decisión que tendría unas terribles consecuencias. El detective que me atendió no fue nada compasivo. Parecía que me estuviera diciendo: bueno, te acostaste con ese tipo, y si te acostaste con él, seguro que fue porque querías hacerlo. Tal vez fue un poco brusco. Me hizo sentir que todo fue por mi culpa. La joven no tenía entonces la confianza en la policía que podría tener actualmente. Y no denunció que fue violada por Frederick West en ese momento.
Por sus acusaciones, quedó bastante claro que Rosemary West era una instigadora igual que su marido. De hecho, ella misma había cometido algunos de los delitos. Como resultado, el matrimonio fue llevado ante el Tribunal de los Magistrados de Gloucester y fueron condenados por cometer un asalto sexual contra ella. Leyendo el periódico del día siguiente, me enteré de que habían sido multados con 50 libras cada uno, por cada uno de los delitos. Eso representaba un total de 100 libras, lo cual era mucho en esos días, aunque no demasiado realmente. Yo esperaba al menos una sentencia de cárcel para ambos. Sospecho que aquello fue una seria advertencia para la pareja. Así que, cuando poco después Linda Gough cayó entre sus garras, y lo que sea que sucedió en aquella relación, cualquier cosa que pasó con Linda, no podían dejar que se lo contara a nadie. Después de que el juicio de Freddie Rose apenas fuera digno de una mención en el periódico local, los West volvieron a su vida aparentemente normal. Sin embargo, nadie se dio cuenta de que detrás de las cortinas de la calle Cromwell se escondía un mundo de tortura y asesinato. Un mundo que permanecería oculto durante otros 20 años. En el verano de 1992, una acusación casual de abuso infantil por parte de Fred y Rosemary West destapó uno de los casos de asesinato más impactantes que ha visto Gran Bretaña. In the heart of Gloucester, one 3-story terrace home has become the focal point of the city's biggest ever criminal investigation. Los secretos del número 25 de la calle Cromwell estaban a punto de ser desvelados. Un policía estaba patrullando por la calle Cromwell cuando fue abordado por unos cuantos niños. Uno de ellos le dijo que le parecía que los West abusaban de sus hijos. Ese mismo día se celebró una reunión y, en consecuencia, un equipo de agentes de policía y trabajadores sociales fue a la calle Cromwell, registró la casa y se llevó a los niños a una institución infantil. Después de interrogar a las chicas, que tenían entre 11 y 15 años, Fred y Rose West fueron acusados de abusar de sus propias hijas, acusaciones que fueron canceladas cuando las niñas decidieron no hablar. Los asistentes sociales hablaron entre ellos y comentaron que las niñas que estaban bajo tutela habían comentado algo sobre Heather, la primera hija de Rosemary y Frederick West. Decían que si no te portas bien o no te tomas el té, acabarás bajo el patio como Heather. Cuando esta amenaza paterna fue comunicada a la policía, quedaron justificadamente preocupados. Durante las investigaciones no se encontró ningún rastro de Heather. Supuestamente había desaparecido. Se trabajó mucho para tratar de localizarla, incluyendo interrogatorios a Frederick y Rosemary West.